la de atrás a lo mejor nos ayuda. Bueno, ahí se ve bien, no lo sé. Sí se... Más o menos. Muy oscuro. Si prendemos la de atrás, por favor. Disculpa, Ricardo. No, la de... Es casi igual, bueno. Va. Pues vamos a comenzar con una oración. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos ponemos en la presencia de Dios. Una vez más le reconocemos, le agradecemos todas las cosas buenas que han pasado en nuestras vidas esta semana. Se los agradecemos desde lo más profundo del corazón. Por la vida, por la oportunidad que nos da de estar acá. Por la familia, por la salud, por los alimentos, por la amistad, por todas las cosas buenas, porque es un Dios que nos da mucho más de lo que necesitamos y por seguro más de lo que merecemos, porque nos ama infinitamente y está al cuidado de nosotros y de aquellos que amamos. Le pedimos perdón por todas las cosas que no hemos hecho bien también esta semana, aquellas que le han ofendido, que nos hacen daño a nosotros y aquellos también a nuestro alrededor. Le pedimos una vez más que mande sobre cada uno de los que estamos acá la luz del Espíritu Santo, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que éstas se abran a su palabra, a su verdad, a la revelación y podamos entender, pero sobre todo vivir aquello que nos invita por medio de estas clases. Pedimos por todas las personas que están en necesidad. Seguimos orando por los que están enfermos, graves, los de cáncer, sobre todo aquellos cerca de nuestra familia. Los ponemos también delante de su presencia, de su amor infinito. El que vino a salvarnos y a sanarnos, tenga compasión de cada uno de estos. Pedimos a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Madre María, la Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre nuestra, que siga intercediendo por todos nosotros. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y para conectar otra vez lo que hablábamos la semana pasada, o con lo que cerrábamos la semana pasada, ¿no? Voy a mencionar un poquito los últimos 3 concilios de los que hablamos, el de Éfeso. En el Concilio 31 otra vez fuimos un repaso y vimos cómo la cuestión de la... Ahí está. Sí, yo entré una llamada y la paro. Y el tercero antes que terminamos fue el de ¿cómo se llama? El de Éfeso, ¿no? Convocado por el Papa Celestino, presidió el patriarca Cirilo de Alejandría, condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio, ¿no? Y el nestorianismo, que negaba pues que, o separaba, mejor dicho, las dos naturalezas. Ese era el problema central. Decía que por un lado era divino y por otro lado era humano, y que María era nada más madre del Jesús humano, etcétera, ¿no? Y todas las implicaciones que eso traía. Entonces, este concilio precisó las dos naturalezas, la humana y la divina, que están unidas, ¿no? Sin confusión, y por tanto, ¿no? Como conclusión, María era verdaderamente madre de Dios, la Theotokos. De eso trató el de Éfeso. El de Calcedonia, en el 451, 20 años más tarde, ¿no? Convocado por el emperador Marción, bajo el Papa San León I, estableció términos que ayudarían a entender quién es Jesucristo. En la misma línea de lo que ya se había reflexionado y cosas que se habían acordado, ¿sí? Otra vez vino con la cuestión de la naturaleza y la persona, estos términos griegos que los adaptaron a la teología católica, ¿no? La cuestión de la hipóstasis, una persona, ¿no? Y homoousios es una misma esencia, hablando de que el Padre y el Hijo eran de una misma esencia, y que las dos naturalezas, la humana y la divina de Jesús, estaban unidas, ¿sí? Hipostáticamente, quiere decir en una sola persona. El término hipostático quiere decir en una sola persona. Una sola persona, dos naturalezas totalmente unidas. Para terminar de condenar
así como que de una vez por todas el nestorianismo. Y les digo por qué terminar, porque yo les mencionaba que aunque llegaban los acuerdos, no faltaban las personas que quedaban inconformes y continuaban de alguna manera este tipo de doctrinas, ¿no? Al final yo les mencionaba que, por ejemplo, hay algunas iglesias ortodoxas, ¿no? Que a partir de este último concilio, del de Constantinopla, se separan de la iglesia como tal y siguen y están hasta el día de hoy, 1600 años después, ¿no? Muy cerca en la cuestión ecuménica con nosotros, pero fue a partir de esta discrepancia a nivel teológico que separan. Entonces, aparecen los que llaman los monotelistas, que es cuál voluntad tenía Jesús, si una voluntad humana o una voluntad divina, ¿no? Y luego que si nada más tenía la divina, que prevalecía sobre la humana. O sea, brincaron ahora de la persona, de las naturalezas, a la voluntad. Entonces, el pleito que fue con las naturalezas, la humana y la divina, ahora en cada una de estas naturalezas hablan de una voluntad, ¿sí? Entonces, se habla de dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones naturales, una humana y una divina, que discurrían al mismo tiempo y que tampoco puedes separarlas. Entonces, de eso hablamos y con eso cerramos la semana pasada. Y quería mencionar, y yo les recalcaba esta parte de, aunque hemos estado hablando de los concilios y cómo se va desarrollando esta teología, es importante que lo entendamos, ¿no? Que lo entendamos. Cerrar hablando de la cuestión, porque vamos a retomar ese tema una y otra vez, la cuestión de la cristología ascendente, de menos a más, y la descendente, ¿sí? En ese sentido de partiendo de la humanidad y profundizando en la divinidad, ambas en un proceso, y viceversa, empezando por la divinidad, ¿no? Y bajando para encontrar de alguna manera la humanidad de Jesucristo. El día de hoy, en el capítulo 4 de su libro, ¿no? Va a hablar de la redención y la salvación por medio de Jesucristo, obrada por su sacrificio, y algunos términos importantes que a través de los diferentes años, algunos empezaron con Pablo, pero se fueron extendiendo a través de la historia de la iglesia, fueron tomando sentido, que se utilizan acerca de la obra salvadora de Jesús. Entonces ya nos vamos a enfocar ahora en, no en quién es Jesús, sino qué hace Jesús y por qué lo hace, ¿sí? Para que tengamos como una idea. Entonces, el capítulo 4 de su libro se enfoca, ¿sí? En la acción salvadora de Jesús. ¿Y qué entendemos por esta acción? Y otra vez, varias personas en diferentes tiempos entendieron una cosa u otra. No contrarias. Quiero decir, cuando entramos a esto, son complementarias, ¿sí? Yo voy a introducir algunos términos en griego, pero que nos van a ayudar a entender estas creencias cristológicas, que le llama subsiguientes el libro. El primer término es soteriología. Soteriología, ¿sí? Viene de soter en griego, que quiere decir salvador. Cuando hablamos de soteriología, entonces hablamos respecto a la salvación. Salvación, soter, soteriología, isosein, quiero explicar dos cosas aquí. Soter, isosein, son términos parecidos, tienen que ver con salud. Por eso, hay personas que dicen que Jesús salva, pero Jesús también sana. De hecho, el término, la raíz de soter, se conecta con la de sosein. Jesús no solamente sana, salva, y muchas cosas en su misión, en su vida pública, Jesús viene a salvarnos, pero una de las cosas que vemos en la salvación en Jesús, y que ya hablamos de eso en el primer capítulo, es los milagros de Jesús. Jesús no solamente viene a salvarnos, viene a sanarnos, o viene a salvar a la persona en todas sus dimensiones, incluyendo la física y la espiritual. Cuando hablamos también de sanación, no solamente hablamos de sanación física. Hay gente que está enferma psicológicamente, o hay gente que está enferma espiritualmente también. Y para que una de estas se necesita sanación. Entonces, soteriología, de la raíz del griego soter, tiene más o menos relacionado con el término sosein. Sosein en griego es sanar. Soter, ¿sí? Es salvar.
estos dos más o menos se relacionan. Entonces, se empezó a entender que Jesús, otra vez, vino, esta es la acción de Jesús, para salvarnos. Para salvarnos y para sanarnos, ojo. Entonces, ahorita estamos hablando de la acción de Jesús. Ya no hay quién es Jesús, sino qué hace Jesús. Primer cosa, nos salva. ¿Sí? Los teólogos, estoy pensando San Pablo y progresivamente otros, empezaron a decir, esto está claro, Jesús vino a salvarnos, Y la parte de la salvación se relaciona con la cuestión de sanación y también con la cuestión de tener una vida plena. Salvación también tiene que ver con vida plena, con plenitud. Cuando entendemos salvación es Jesús vino a darnos vida plena. Siguiente término, justificación, dikaiosis en griego. Es otra manera de entender lo que Jesús vino a hacer, y dikaiosis, justificación, nos coloca en un estado de rectitud delante de Dios. Cuando hablamos de somos justificados, lo utiliza también San Pablo, somos justificados, ¿sí? Nos coloca en un estado de rectitud delante de Dios. Entendiendo el término como se utiliza en el Antiguo Testamento, una persona justa, ojo, cuando se habla de que Moisés fue justo, Abraham fue justo, José fue justo, ¿sí? Se refiere, es el mismo término que utilizamos, yo creo que en el Nuevo Testamento, o parecido, no el mismo, parecido, cuando hablamos de una persona fue santa. ¿Qué quiere decir que fue justo? ¿Sí? Que delante de Dios, al final de su vida, con sus altos y sus bajos, ¿sí? Era una persona que obró con rectitud. Cuando hablamos de Abraham, obró con rectitud. Cuando hablamos de Moisés, obró con rectitud. Parecido a lo que decimos, les digo, de los santos ahora. Entonces, justificación. Siguiente término es reconciliación. En griego es katalasein. Reconciliación, ¿sí? Tiene que ver con reunir lo que estaba separado. Entonces, esta acción de Jesús, vamos a entender. Esta acción de Jesús se fue entendiendo de diferentes maneras. Lo que Jesús hizo, primero nos salvó. ¿Se entendió? Nos trajo salvación. Segundo, nos justificó. Nos puso delante de Dios a un nivel en el que no estábamos por el pecado. En una relación recta de frente con Dios. La acción de Jesús. Amén. Reconciliación es reunió lo que estaba separado. Por el pecado nosotros nos separamos de Dios. La acción de Jesús nos reconcilia con el Padre. Quiere decir, junta lo que estaba separado. ¿Sí? Estaba separado por el pecado, entonces nos reconcilia. Siguiente, expiación. En griego quiere decir, se dice hilasterión. Expiación. Y expiación tiene que ver con la eliminación de una culpa. Expiación tiene que ver con la eliminación de una culpa o de un pecado. ¿Sí? Entonces, y generalmente se hacía a través de un tercero. No de la misma persona, sino a través de un tercero. En el Antiguo Testamento se expiaban los pecados sobre un animal, sobre una ofrenda. Se ponían sobre eso, ¿no? Yo les expliqué, me parece en alguna de las clases, la cuestión de la fiesta de la expiación de los judíos hasta el día de hoy, ¿sí? Se utilizan dos chivos, ¿sí? 2 chivos. Un chivo se ofrece en sacrificio en el templo, o se ofrecía de sacrificio en el templo, ¿sí? Ya no hay templo, entonces, pero todavía se ofrece sacrificio. Un chivo se mata, la sangre, ¿sí? Se ofrece como sacrificio. La sangre siempre en el Antiguo Testamento es signo de vida. Entonces, por eso los sacrificios, por esta idea que tenían los judíos en la sangre hay vida. Bueno, el otro chivo, yo les expliqué, en el rito de expiación, se impone las manos el sacerdote sobre él y pide que todos los pecados, los de él y los de todo el pueblo, caigan sobre el chivo. O sea, todos los pecados de todo el año, una vez al año se hace esta fiesta, caigan sobre el chivo. Y luego el chivo se suelta al desierto a que se muera solo, ¿no? De ahí viene la palabra chivo expiatorio. Es uno paga por todos. Se le echa la culpa a uno de la culpa de todos. ¿Sí? Cuando hablamos de expiación, entonces el chivo que se suelta, ¿sí? Es una ofrenda. Tanto el que sacrifica como el que se suelta son ofrenda. Son un animal, es un tercero. En realidad, el que la debe es el que está en relación, un segundo.
Pero si hay expiación, Jesús termina siendo, aunque suene loco en la cruz, nuestro chivo expiatorio. Él carga con todas nuestras culpas. El que no tenía culpa, ¿no? Dice San Pablo en alguna de sus cartas, el que no tenía pecado se hizo pecado. Para redimirnos. Entonces, otra acción de Jesús, que se fue entendiendo a través de los siglos, y en la cuestión de cristología es expiación. Jesús expió nuestros pecados. Por su sacrificio en la cruz, Él cargó con mi pecado y con tu pecado. Es un término interesante, el de la expiación, ¿sí? El que sigue es redención. Exagorasein en griego, redención. Redención implica un cierto tipo de compra o de rescate. El término como tal implica compra o rescate. Cuando entendemos que Jesús nos redime, ¿sí? En el sentido teológico, entendemos que es Jesús compra, ¿sí? O paga lo que se debía para que nosotros seamos libres, ¿sí? Entonces implica un cierto tipo de compra o de rescate. Hay quien dice que compró con su sacrificio nuestra salvación, ¿no? O que Él fue ofrecido como rescate, ¿no? Otra vez, en este lenguaje de, si usted quiere salvar a alguien, tiene que pagar un rescate cuando hay un secuestro, ¿no? Tiene que pagar algo para que le regresen a la persona en un secuestro. Acá cuando hablamos de la salvación es Jesús con su vida pagó el rescate nuestro. Para que nosotros fuéramos liberados, entiéndase, del pecado que nos lleva a la muerte, que nos aparte de Dios. Jesús pagó el rescate. Es otro término que se utiliza en esta acción de Jesús. Algunas más, libertad. Libertad en griego es eleuteria. Por Jesús de alguna manera somos libres. Se supone entonces que por el pecado estábamos presos. Todavía muchos de estos términos de lo que hace Jesús van como en sentido negativo, varios de los que he hablado. Es por alguna causa estamos mal y Jesús tiene que hacer algo para sacarnos de ahí. Cuando hablamos de nos dio libertad, se entiende que entonces estábamos presos o éramos esclavos de algo, ¿sí? Esas acciones de Jesús las acciones no son negativas, sino la situación nuestra era negativa y Jesús tiene que hacer algo para sacarnos de esa situación. ¿Me sigue? La que sigue ya tiene que ver positivo, ya no es negativo. Santificación, hagiasein en griego, ¿sí? Ya no es nos saca de algo. Esta es otra acción de Jesús. Ya tiene que ver ya es un discurso positivo. En hebreo, el término es kadosh, ¿no? O kadash, es más como el verbo. Kadosh quiere decir santo. ¿Saben cuando cantamos santo, santo, santo? Está en Isaías. Es kadosh, kadosh, kadosh en hebreo. Kadash quiere decir santificar, ¿no? Jeremías utiliza bastante este término, ¿no? Dios quiere santificar al pueblo. Kadosh quiere decir separar para. Cuando hablamos que algo es santo en el Antiguo Testamento, Kadosh es separado para. El pueblo de Dios es santo porque ha sido separado para Dios, ¿sí? Cuando hablamos de santificar es como que Dios nos separa para Él. Entonces, Jesús también por su acción de encarnarse, de morir, de padecer, de resucitar por nosotros, nos santifica, ¿sí? Nos hace santos. Nos separa para Dios. Siguiente la palabra, transformación. Transformación. De hecho, antes de pasar a transformación, quiero decir un par de cosas. Los padres de la iglesia, yo hablé un poquito de ellos, del año 200 más o menos al año 600, es cuando son los padres de la iglesia, ¿sí? Hablan de una humanidad que se había divinizado, por la acción de Jesús, se había divinizado. Que Dios se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos, aunque suene loco, Dios o dioses, ¿sí? Una deificación, que la acción de Jesús nos hace como Dios. Ahora recuerdo, suena como loco y como, espérate, José Juan, en la teología cristiana como que eso choca. Y recuerde, originalmente, en la creación, nosotros éramos imagen y semejanza de Dios.
Teníamos cosas como Dios, estamos llamados, ¿sí?, a ser como Dios en varias cosas. Atendiendo a la cuestión de la perfección. Por el pecado eso se pierde. Con la acción de la redención de Jesús, ¿sí?, los padres de la iglesia entienden, nosotros regresamos a aquella imagen y semejanza de Dios. A que nosotros nos hagamos como Dios. Jesús se hace hombre, nos salva para que nosotros nos hagamos como Dios. Lo entienden así por al menos como unos 4 siglos. Después tenemos transformación. Por Jesús, la humanidad entra en una transformación, metamorfosis, un cambio. Y es un cambio radical. Cuando hablamos de metamorfosis, es un cambio casi total, ¿no? Esta palabra se utiliza, por ejemplo, con las mariposas, que dejan de ser un capullo, ¿no? Algo así medio feo, ¿no? Y terminan siendo una mariposa, una cosa. Entonces, metamorfosis se utiliza ahí, es un cambio radical. San Atanasio, respecto a esto, dice que la palabra se hizo carne, ¿sí?, se hizo hombre, para que por él podamos hacernos divinos. Otra vez es una transformación. Es por que Jesús se hace hombre, podemos hacernos divinos. Es una transformación radical. Dejar de ser una cosa para ser otra. Todo esto está más positivo. Después habla de nueva creación, más o menos en la misma línea. Nueva creación en griego es kainetis, ¿sí? Entonces, nueva creación tiene que ver, somos nuevos en Cristo. Sí, somos nuevos en Cristo. Y sobre todo, el libro a los Efesios de San Pablo se le atribuye, pero en realidad no lo escribió. A los Efesios nos habla de este hombre nuevo. El hombre viejo, el hombre nuevo. Somos hechos nuevas criaturas, ¿sí?, en Jesús. Ya no somos más la persona caída, en Jesús somos nuevas criaturas. Y aquellos que hemos experimentado, al menos momentáneamente, esta gracia de dejar de ser y pasar a ser, es maravilloso. Existencialmente es posible. Es decir, yo, José Juan, y yo he escuchado muchas historias, ¿no? Estoy pensando muchos testimonios, era un canijo. Y no es que ya no soy canijo, es que algo cambió sustancialmente. Estoy pensando algunos testimonios que he escuchado de alguien adicto, por ejemplo. No, estoy pensando Sergio. No, Sergio, este amigo mío de la comunidad de San Pablo. No, que cayó en la adicción y cayó hasta abajo y andaba en lo peor. Encontró a Jesús y eso quedó atrás. Otra vez que desde el punto de vista biológico hay que seguir todo un proceso, y psicológico, y neurológico, y químico, etcétera, y que después del encuentro se hace una nueva criatura. No quiere decir como que Sergio ya fue perfecto y ya fue santo, no. Pero hubo un cambio cuantitativo después de ese encuentro. ¿No? Después de ese encuentro. Tantos testimonios que hay como por esa línea. Y la última palabra o el término que quiero compartir respecto a esto de la salvación en Jesús es glorificación, doxasein. Gloria quiere decir doxa, entonces el verbo es doxasein. Entonces, por los méritos de la resurrección de Jesucristo, ¿sí?, Jesucristo es glorificado en la resurrección y en la ascensión. Por esos méritos nosotros también, ¿sí?, también pasamos de alguna manera a ser glorificados en Cristo Jesús. Cuando morimos y vamos a la presencia de Dios, pero desde que estamos vivos empezamos a ser glorificados por la acción salvadora de Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección, a participar de la gloria de Dios en esta tierra, ¿no? Mientras el reino es instaurado. Será de manera perfecta en el cielo, por supuesto, seremos glorificados, con eso es lo que nosotros creemos. Si nosotros permanecemos fieles y Él en su amor misericordioso así lo quiere, usted y yo seremos glorificados, ¿sí? Y glorificado, entiéndase otra vez, este sentido de resurrección, de llevado a la gloria, de llevado a la presencia de Dios. Entonces, todo esto es lo que hace Jesús por nosotros. Nos habla por ahí el libro en el capítulo
en el capítulo 4. Entre el año 1800, entonces estas ideas se fueron desarrollando con el tiempo, ¿sí? Estas ideas de qué es lo que hace Jesús y cómo es esta salvación. ¿Sigo? Entonces aquí presenté más o menos como entre los evangelios y el año 600, más o menos, todas estas palabras que fueron surgiendo y se fue entendiendo qué hizo Jesús por nosotros o de qué se trataba la salvación, la acción de Jesús en esta tierra. Entre el año 800 y el 1400, San Anselmo de Canterbury, falta una N, sí, me falta una N, ¿no? Habla de la teología redentora de la satisfacción, y hay que entender el término. Se refiere pues a este honor que Dios tenía y que al encarnarse de alguna manera no hace crédito de ese honor para salvarnos, ¿sí? Pero luego, por este amor infinito, es que vuelve a regresársele el mismo honor. De esto nos habla de alguna manera Filipenses 2, ¿sí? Del 6 al 12. Lo que nos quiere hablar cuando San Anselmo, ¿sí? Es mostrar la innata misericordia de Dios. Es decir, Dios era misericordioso desde siempre. No, nosotros salimos de su misericordia, Él tiene que hacerse como nosotros, pero luego esa misericordia ahí continúa de alguna manera. Es otra vez San Anselmo en lo que se llama la escolástica, que se empieza lo que se llama la teología escolástica. San Anselmo, Santo Tomás de Aquino entre los años 800 y 1400. Entre el año 1300 y 1500, ¿sí? Se distorsiona la cosa. Es una de las épocas más oscuras de la vida de la Iglesia y de la misma teología. Es tiempo de la Reforma y de grandes desajustes. En ese tiempo es cuando hubo 3 papas, ¿no? Uno en Roma, otro en Aviñón y luego un tercero que no sabían dónde ponerlo y luego los 3 tuvieron que renunciar y era un relajo. La cuestión de poder y esto otra vez se compraban los arzobispados. Alguien decía, quiero que alguien de mi familia sea un arzobispo y se compraba, etcétera. Entonces no tenía que ver con una preparación, nada de mérito, etcétera. La cosa se había puesto mal y quiero otra vez esa historia de la iglesia. Ahorita no estamos estudiando eso, pero esta época es una de las épocas más oscuras. Es también tiempo de un poco de las cruzadas, que también ahí hay una historia medio, ¿no? Solamente una de ellas, me parece que la segunda medio tenía buenas intenciones o la intención de rescatar, después ya fue un relajo y una matazón, ¿no? En nombre de Jesús, terrible. A veces ya ni estaban matando a la gente del Islam, que había avanzado de manera impresionante, ya se estaban matando entre ellos mismos. No, ya era un relajo, lo de las cruzadas. Entonces, en este tiempo, ¿y por qué le explico esto? Porque se había cambiado otra vez. Jesús había muerto por nosotros. Hasta ahorita Jesús había muerto por nosotros y nos había concedido todas estas cosas. Y la salvación se entendía de todas estas maneras, como yo le expliqué, con los diferentes verbos. En esta época, hasta eso se perdió. La idea clara de qué había hecho Jesús por nosotros, nos había justificado, nos había salvado, nos había redimido, nos había expiado, nos había glorificado, nos había santificado, todas estas ideas se pierden. Se cree en este tiempo, ¿sí? Y es porque así lo maneja la iglesia en este tiempo, tristemente, ¿sí? Que se podía comprar la salvación, se podía comprar o mínimo asegurarse por medio de la adquisición, ¿sí? O la compra, válgame la redundancia, de las indulgencias. 2 maneras que usted podía alcanzar la salvación. Ya no tenía nada que ver con Jesucristo. Mire cómo se pierde la cuestión en este tiempo. Usted podía comprarla si tenía dinero, una forma. Otra forma que se entendía es por la realización de prácticas populares piadosas, usted también alcanzaba la salvación. Estas dos cosas, la compra de las indulgencias, ¿sí? Y la adquisición por medio de actos populares piadosos, es una de las cosas que más critica Lutero en la Reforma Protestante. Entonces la salvación ya no era un acto que Jesús había logrado por nosotros, era algo que usted y yo podíamos conseguir. Si tenía billete, pues ya la hizo. Pero si no tenía dinero, también podía conseguirlas. La cuestión acá es que ambas ideas están erradas.
No se trata de conseguir en el sentido estricto. De hecho, ¿no? Lutero, otra vez entre el 1517 al 1563, y la Reforma Protestante, sí, en la Reforma Protestante, empieza a hablar de justificación, uno de los términos que habíamos usado, ¿se acuerda? Uno de los términos que habíamos mencionado, la justificación por la fe. A propósito de que yo pago, o yo compro, o yo hago algo para alcanzar, Lutero, un sacerdote agustino alemán, dice, está mal, está distorsionado. La justificación se alcanza solamente por medio de la fe. Y se basa demasiado en el libro de los Romanos, del capítulo 1 al capítulo 8. Si lo lees con calma, todo es, Jesús nos justificó, usted y yo no nos merecíamos nada. Éramos pecadores, re pecadores, super pecadores. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, pero Él, sí, nos salvó. Todo lo que tiene que hacer usted es creer en esa salvación para que se salve, ¿sí? Entonces, Lutero y la teología de la justificación por la fe y solo la gracia. Ojo, Lutero toma Romanos y rechaza Santiago, que también ya existía como libro en la Biblia. Rechaza Santiago, que Santiago habla de la justificación por las obras, no solamente por la fe, también por las, ¿no? Y Santiago dirá, muéstrame, ¿no? Tu fe sin obras, que yo te mostraré por mis obras la fe, o una cosa así, dice, se me olvidó como qué es. Entonces, quiero decir un par de cosas respecto a esto. Vea, aunque no lo crea, de hecho, desde ese pleito que se da en la Reforma Protestante, reclamo, protesta, de ahí viene Reforma Protestante, de parte de Lutero para con la Iglesia y con varias cosas que estaban mal, ¿no? Otra vez me parece que hubo 95 tesis o 95 puntos por ahí que presenta Lutero acerca, 91, 95, uno de estos dos números, que presenta Lutero. De esos, me parece que eran válidos como 35, eran como válidos y justificados y valía la pena poner atención y la iglesia tenía que acomodarse. Los otros ya eran agenda personal de él. Pero había algunos válidos. Lo que quiero mencionar respecto a la justificación es, la iglesia había entendido más o menos eso también. De hecho, hay veces que pensamos como que ahí fue un gran pleito, como este es un concepto totalmente nuevo, el de la justificación por la fe. Y no, si nos regresamos otra vez a lo que ya habíamos mencionado, la iglesia por siglos había creído que es Jesús el que nos salva. Nosotros tenemos que creer en esta salvación. De hecho, en el libro, no sé si lo tiene, le voy a decir, en la página 54, en la página 54, hay una declaración que recientemente la iglesia luterana y la iglesia católica en conjunto, ya en ese momento ecuménico de ser otra vez uno, ¿sí? Hablan respecto a este punto, súper reciente. Ya estamos súper reconciliados con ellos en este punto. Entonces ahí hay un párrafo me parece que es el segundo párrafo. Sí, por favor. Trae el número 14, 15 y 16. Sí, esos tres números, sí. Okay. 14. La Iglesia Luterana y Católica Romana han escuchado juntas la buena nueva proclamada en las Sagradas Escrituras. Esta escucha común, junto con las conversaciones teológicas mantenidas en estos últimos años, forjaron una interpretación de la justificación que ambas comparten. Dicha interpretación engloba un consenso sobre los planteamientos básicos que, aun cuando difieran, las explicaciones de las respectivas declaraciones no contradicen. 15. En la fe, juntos tenemos la convicción de que la justificación es obra del Dios Trino. El Padre envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Fundamento y postulado de la justificación es la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. 16. Todos los seres humanos somos llamados por Dios a la salvación en Cristo. Solo a través de Él somos justificados cuando recibimos esta salvación en fe. Sí. Esto es la iglesia luterana y la iglesia cristiana católica de nuestros días respecto a dos ideas parecidas, pero también diferentes, que surgieron a propósito de la Reforma Protestante y que hoy, gracias a Dios, ya estamos de acuerdo. Ya estamos de acuerdo, ¿no?
Eso, entonces, la justificación es obra de Cristo, ¿no? La salvación es definitiva, ¿no? Y es regalo de Dios. De eso nos habla esos 3 párrafos del 14 al 16. Luego, en el 1545 al 1563, como respuesta a esta reforma protestante, la iglesia entra en concilio, el concilio de Trento. El concilio de Trento. Y el concilio de Trento, sí, de alguna manera, unifica estas ideas y le da una dirección ahora a la salvación y cómo la vamos a entender, ¿no? Otra vez, poquito diferente, pero parecida a lo que había dicho Lutero. Sí marca la diferencia porque yo expliqué, cuando alguien pelea, ¿no? Y hay un desacuerdo, lo que yo afirmo, el otro lo niega, y lo que el otro afirma, yo lo niego, por el puro pleito, ¿no? Puede ser que los dos tengamos la razón. Yo digo, y esta es mi propia interpretación de la Reforma Protestante, en la Reforma perdimos todos. Perdió la Iglesia Católica y perdió la Iglesia Protestante. Por el pleito ellos agarraron una parte de la riqueza de la Iglesia de siempre, la Iglesia cristiana, ¿sí? Y dijeron, esto es lo más importante. Los protestantes agarraron una y dijeron, esto es lo más importante, y eso lo negó la Iglesia Católica. Los católicos agarraron la parte sacramental, la parte jerárquica, la parte del catecismo, la parte teológica, y dijeron, no, esto es lo más importante. Y los protestantes lo negaron. Lo que yo digo, otra vez, cuando alguien pelea, ¿sí? Todos pierden. No hay como que, aunque parece, y nosotros manejamos como que, hasta entre una pareja, entre 2 esposos, pelean, pierde la relación. Nunca gana uno el otro, pierde la relación. En mi experiencia, siempre pierde la relación. Cuando alguien quiere ganar, pierde la relación. Pasó con la iglesia. Hubo un pleito por la reforma, por supuesto, todos perdieron. Gracias a Dios, 400 años después estamos hablando estamos reunificando, como lo que tú te llevaste o lo que tú dijiste estaba bien, lo que tú dices también está bien, lo conjuntemos. ¿Sí? Otra vez no es como que lo que tú, es que no era y no fue como que es que ellos están mal o es que nosotros estamos mal. Es que cada quien agarró una parte. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Sí? Finalmente, en el número 5 habla de nuevas teologías de la salvación, nuevas maneras de entenderse. Hasta este punto, mucho sobre la acción de Jesús se centró en lo que Jesús hizo y que nos ganó a nosotros. ¿Sí? Ojo, hasta este punto de la historia, la reforma se centró en lo que Jesús hizo y nos ganó para nosotros. Salvación, justificación, santificación, glorificación en pasado. En los últimos siglos después de la Reforma Protestante, en la 1700, 1800, 1900, se torna a nuevas teologías o sentidos de cómo se entiende la salvación de Jesús y son más centradas en el presente. En un presente, de hecho, que lanza al futuro. Es ¿qué hace Jesús ahora? Por lo que hizo, ¿qué hace ahora? No qué hizo y que queda en el presente, sino que la acción salvadora de Cristo, el que Jesús muriera en la cruz, ¿qué produce ahora? Y surgen teologías nuevas. En Latinoamérica surge, sobre todo en el siglo XX, lo que se llama la teología de la liberación. ¿Sí? Que uno de sus mayores expositores es este brasileño Leonardo Boff, que de hecho estuvo penado por Roma por bastante tiempo, ¿no? Porque hablan de un Jesús, de hecho su libro se llama Jesús Liberador, ¿no? Y habla de, otra vez de Jesús nos libera y sobre todo habla de la parte humano, política, ¿no? De hecho, uno de los problemas que Roma, ¿no? Quien media la cuestión de la teología, se me olvida el nombre de, el dicasterio para la doctrina de la fe, o algo así termina. La oficina para la doctrina de la fe, no, tiene otro nombre. El anterior papa, ¿no? Benedicto XVI era el encargado, cuando Juan Pablo II, él era encargado de esta oficina. Entonces, él es el que, con toda la gente que se quería salir, con estas nuevas teologías que estaban surgiendo, no, él venía y decía así como que no. Y si tenía que vetar gente, vetaba gente. Algunos teólogos, ¿no? Y teólogos cristianos. Uno de ellos otra vez Leonardo Boff, que hablaba de ese Jesús libertador. Aunque otra vez, mire, y cuando le raspas, ahorita ya los estudiamos como parte integral, sin ir a un extremo o a otro,
¿no? A Pablo VI dijo cosas parecidas a lo que dijo Leonardo Boff, ¿no? En su documento Evangelii Nunciandi, anunciando el Evangelio, ¿sí? Que es un documento, una exhortación apostólica sobre la evangelización de Pablo VI en 1975, ¿sí? En mismo tiempo en que Leonardo Boff estaba hablando de Jesús nos libera, ¿no? De la pobreza, de la discriminación, de todas estas cosas que estaban pasando en América Latina. Una teología de hecho diferente. Las nuevas teologías, ¿sí? Hablan de otras realidades, porque la teología que se había hecho por muchos siglos en la iglesia era muy de Europa y bajo los impactos históricos, ¿sí? Y contextuales de ahí. Entonces, cuando se reinterpreta la acción de Jesús desde la realidad latinoamericana, hay que hacer otra teología. Por ejemplo, hoy en nuestros días se habla de una teología de los latinos en Estados Unidos, que es diferente que la teología que se había hecho en Latinoamérica por nosotros mismos, desde una realidad también distinta. Aquellos que vinimos de allá, que somos inmigrantes aquí, en una realidad distinta de la que llegamos generalmente. ¿Sí? Entonces, se habla de varias teologías emergentes. ¿Sí? Y no quiere decir, otra vez, al principio cuando hablamos de nuevas teologías, que es como que, espérame, es que no, la teología estaba hecha. No, la teología se sigue haciendo. Esto es importante. El entendimiento de lo que hizo Jesús no termina. Aunque suene raro, hoy se habla de cristología, le digo cristología de la liberación, se habla de cristología feminista, porque también es como que, oyes, pues gente hablando de la salvación, ¿no? Lo que yo había dicho de una iglesia llena de mujeres, donde las mujeres no tienen, por siglos, voz ni voto. Entonces tenemos libros de cristología desde la visión de no de una feminista, de una mujer, me parece y que de pronto puede tenderse al otro lado, pero que me parece, a mí personalmente, que es bueno, que aporta, que en esta riqueza de somos diversos, sin caer en extremos y caer en desviaciones. Porque luego también, y me parece que ahí está el peligro de la teología de liberación, de una teología feminista, de una teología, estoy pensando africana, de una teología latina, ¿sí me explico? El problema, no el problema, la situación que hay que cuidar es que nos vayamos al otro extremo, que generalmente tiende a suceder eso. Entonces, entre la cristología y la teología, casi para terminar, quedan como unos 5 o 10 minutos más de clase para que hagamos los 50 minutos mínimo. San Pablo, ¿no? San Juan, San Justino, hablamos de ellos a través ya de la historia. San Atanasio, ¿no? San Justino, que empezó a desarrollar lo del logos y la universalidad de la salvación. San Atanasio, que defendió la cuestión otra vez de Cristo en alguno de los concilios, ¿no? Contra Nestorio. Orígenes, ¿sí? Es uno de los teólogos de la antigüedad, de los mejores que hay. Terminó mal, ¿no? Tiene una historia ahí medio borrosa, pero sus libros, su desarrollo teológico entre el siglo III y el siglo IV es maravilloso. Siglo II y siglo III, perdón. Es maravilloso. Escribió una obra que se llama Sobre los Principios, buenísima. El problema es que hacia el final de su vida interpretó literalmente eso, el pasaje ese de si tu ojo te es ocasión de pecado, quítatelo. No le digo qué fue lo que se mochó el Señor. Pero ahí está en la historia. Tomó literalmente algo y lo llevó al extremo. Fuera de eso, quiero decirle, porque todavía en mayoría de los estudios teológicos se repasa y se estudia a Orígenes. Su pensamiento teológico, aunque al final terminó mal por esta interpretación literal del Evangelio, su pensamiento teológico fue bueno. Este libro sobre los orígenes, muy importante, ¿no? Muy interesante, de hecho. Características distintivas. Entonces, 2 slides más y es... Cuando la cristología y la teología, la una apoya a la otra, la teología de alguna manera ayuda a eso, ¿sí? Cuando hablamos de los cristianos católicos y hacemos teología y queremos seguir
tratando de entender o explicar quién es Jesús y qué hace Jesús, o qué hizo Jesús y sigue haciendo, ¿sí? Hay estos 5 puntos que hay que considerar cuando lo hacemos. Primero, que la fe es la respuesta de la revelación. Entonces, Dios se da a conocer, nosotros creemos en eso. Es un principio. Si queremos hacer teología o si queremos entender la relación de ¿cómo explico eso? ¿Cómo entiende la Iglesia Católica Cristiana, sí? ¿O qué principios hay cuando alguien quiere hacer teología? Primero, que la fe es respuesta de la revelación. Y esto no lo puedes quitar, así es. Dios se da a conocer, eso es lo que vamos a analizar, pero la fe es respuesta a eso. Aunque lo podemos entender, la respuesta es, creemos en lo que Dios nos reveló. Nunca va a cambiar eso. Por más que le rasquemos, por más que entendamos, por más que expliquemos, la fe seguirá siendo una respuesta a la revelación. Lo que yo le decía de el misterio permanece misterio. Aunque nos hagamos los mejores teólogos y tengamos 5 doctorados en teología, ¿sí? La fe es la respuesta de la revelación. Siguiente, la escritura es necesaria. No podemos hacer teología sin escritura, porque es uno de los fundamentos básicos. Entonces, los nuevos teólogos que algunos han tendido a querer hacer teología sin escritura es como que, espérame, no se puede. Otra vez hablando de las nuevas corrientes teológicas que han sucedido, ¿no? Tercero, se construye sobre la vida de la iglesia. Es en torno a una comunidad, no de manera aislada, ¿no? Jesús nos salva como comunidad, instituye una iglesia y esa iglesia la lleva y la plenitud será este nuevo pueblo de Dios que camina hacia el cielo. A propósito también de que algunas teologías emergentes son muy individualistas. Muy Dios y yo y Dios, ¿no? Otro principio para hacer teología cristiana es que esta teología que vamos a desarrollar o que se tiende a desarrollar se construye sobre la vida de la iglesia. No termina ahí, pero tiene que empezar ahí. Esto es importante. Valora el pensamiento crítico. Otra vez, fe y razón van de la mano. ¿Sí? Fe y razón y fe van de la mano. Una ayuda a la otra y la otra ayuda a la una. Este pensar de que la fe cristiana, ¿sí?, no se razona, es loco. La teología misma es un proceso racional para entender lo revelado. Entonces, valora el pensamiento crítico. Y entiéndese crítico no de criticón, sino de análisis profundo, ¿no? Como proceso. Después dice, debe trabajar a favor de un compromiso. Me brinqué uno, no, sí. Debe trabajar a favor de un compromiso al servicio del pueblo de Dios. Si no, pues es otra teología etérea, sin sentido. Si no aterriza en algo concreto que se ha vivido y que transforme la realidad, puede ser muy bonita la teología, ¿sí? No sirve para nada. Regreso para que entiendan esto. Entonces, debe trabajar en favor de un compromiso al servicio del pueblo de Dios. Si no, ¿para qué hago teología si es puras ideas? ¿Sí? Último slide de hoy. Algunas preocupaciones modernas acerca de las teologías emergentes. Otra vez, no es que son malas, ¿no? De hecho, otra vez, yo le repito, son buenas, ¿sí? Son buenas porque nos ayudan a extender. Así ha pasado a través de los siglos, que no nos choque ahora como que, ¿cómo crees que esta persona está haciendo una cosa nueva en el discernimiento y en el proceso de entender alguna cosa sobre Jesús? O algún aspecto desde otro punto de vista. Algunas preocupaciones modernas es, respecto a estas teologías o cristologías emergentes, ¿sí? Nos dice que este documento que sacaron en Roma, que cuando se haga otra vez, cuando se está haciendo, no cuando se está haciendo esta teología, diferentes, desde un punto de vista femenino, desde un punto de vista latino, desde un punto de vista latinoamericano, desde un punto de vista asiático, que otra vez va variando, que haya equilibrio entre la humanidad. Primer principio. Entonces, algunas preocupaciones modernas
se refiere a lo que está pasando, necesitamos tener algunos principios claros. Entonces, se puede hacer teología nueva, por supuesto, estamos llamados a eso, pero es importante que cuando hagamos, ¿sí?, no caigamos, mínimo, me parece que como en los errores que ya brincamos. Uno, que si yo voy a hacer cristología, yo, José Juan, voy a explicar la salvación en Jesús y la persona de Jesús de una manera nueva, cómo le entiende un inmigrante en Texas, por decir alguna cosa, y mi tesis doctoral, ¿no?, por decir alguna cosa loca, ¿no?, va a ser de Jesús y el emigrante, ¿no?, por decir alguna cosa. Y cómo entiendo la salvación desde mi realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Mi propio éxodo, mi propia salvación, mi propia, etcétera, ¿no? El equilibrio entre la humanidad y la divinidad. Porque aunque no crea otra vez, muchas cristologías emergentes a veces se inclinan a una o se inclinan a la otra. Ambas cosas, por experiencia, nos traen consecuencias negativas, nos desvían. No olvidar el vínculo entre el Jesús terrestre y el Jesús glorificado. Es el mismo, sucedió, el histórico, caminó con nosotros, ahora está en el cielo, sí, es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Porque luego nos vamos a un Jesús muy terrestre y lo hacemos un Jesús político, ¿no?, muy al estilo de la teología de la liberación, y nos olvidamos que es glorificado, que se refería al cielo, a ganarnos el cielo, etcétera. Otra vez, un vínculo entre el uno y el otro es importante. Tercero, el lenguaje. No podemos mandar a volar las cosas que ya nos funcionaron, la cuestión de usía o naturaleza y la cuestión de persona, hipóstasis, ¿sí? Estos conceptos, este lenguaje, ya los tenemos ahí y nos ayudan. Entonces, cuando vamos a hablar, ahora, es importante que cuando hablamos de naturaleza y de persona, sobre todo en nuestros días, entendamos lo que se entendía. Porque persona el día de hoy se entiende como, ya en un sentido muy de la psicología, algo distinto a lo que se refería cuando se empezó a utilizar el término. ¿Sí? La conexión esencial entre cristología y la voluntad salvadora de Dios. La número 4. Es decir, que la acción de salvación en Jesús se extiende más allá de esta vida presente, que trasciende. Quiero explicar este cuarto punto, conexión esencial entre cristología y la voluntad salvadora de Dios. A propósito, por ejemplo, de preguntas de ¿qué pasa si existe vida en otro planeta? ¿Cómo funciona, ¿no?, la acción salvadora de Jesús? ¿No? Que hay quien lo ha hecho. Otra vez, aunque a usted le parezca loco, en el Vaticano hay gente, astrónomos y astrólogos católicos que están estudiando, ¿sí? Sí, hay posibilidad de vida en otro planeta y las implicaciones teológicas que tendría eso. Entonces, lo que dice el número 4 es que la acción salvadora de Dios trasciende. ¿Cómo? Y aunque le parezca raro, cuando se descubre América, los que vienen de Europa, ¿sí?, primero no creen que los que están acá son personas como ellos. Son otros seres, otra vez, parecidos a nosotros, pero que no son iguales a nosotros. Y se les trata como menos. ¿No? Parte de la conquista, ¿no? Súper triste es esta idea de, no, esta es otra persona, ¿no? Y desde el punto de vista teológico es una persona en Cristo redimida con la misma dignidad, ¿no? Yo les invito todavía que vean esta película que fue muy famosa, todavía está por ahí, aunque es viejita, que se llama La Misión, ¿no? Que habla de cómo, de verdad, cómo no se hizo bien el trabajo desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, el número 4 se refiere a eso. El número 5, el efecto del Espíritu Santo sobre Jesús. No se puede separar a Jesús de la acción del Espíritu Santo. Como no se puede separar a Jesús del Padre, no se puede separar a Jesús del Espíritu Santo. Jesús es guiado, movido por el Espíritu Santo. Lucas lo repite una y otra vez. Porque también una tendencia es como separar a la persona de Jesús y hacer de Jesús como que un único, ¿no? Y no, Jesús siempre está en relación con el Padre y con el Hijo, y de eso trata en el último punto.
Entonces, la acción del Espíritu Santo sobre la persona de Jesús. Y en el punto número 6, cuando se haga cristología nueva, de alguna manera, que la cristología y la teología de la Trinidad van juntas. Una apunta hacia la otra y la otra apunta hacia una, ¿sí? La una conduce a la otra, siempre están en el contexto de la relación con las otras creencias. Creer en Jesús nos lleva a creer en el Padre, a creer en el Espíritu Santo. Es importante que no divorciemos esto porque a veces, otra vez, cuando empezamos a querer explicar cosas, puede ser que nos desviemos en alguna de esas cuestiones. La siguiente semana, o la siguiente clase, no semana, la siguiente clase que será el 26 de marzo, vamos a hablar de las imágenes de Jesús. Las imágenes que han prevalecido a través de los siglos. Una de ellas es el Sagrado Corazón y el entendimiento de Jesús como Sagrado Corazón. ¿Y qué entendemos por el Sagrado Corazón? Que es una devoción, pero que estuvo en la cabeza de la iglesia por mucho tiempo. Hay 4 imágenes principales que se han prevalecido a través de los siglos. Vamos a hablar en el siguiente capítulo sobre estas 4 imágenes que tenemos de Jesús y cómo cada una de estas explica de alguna manera algunos de los rasgos de la persona de Jesús. Amén. ¿Preguntas? Alguien hizo una pregunta, pero ya contestó alguien también. Ok. Ya contestaron. ¿Sí contestó bien o no? Sí, bastante explícita. Ok. Que quién era Leonardo Boff. Ah, sí. Teólogo de la liberación. Yo por ahí tengo el libro. Es bueno el libro. Le digo, y cuando leemos, cuando leemos Evangelii Nunciandi en el número 9, ¿no? También está ahí en su libro el número 9. Me parece que está en la página como en la 55, 56 del libro, ¿no? Que habla sobre lo que dice Pablo VI acerca de Jesús que viene a liberarnos. El lenguaje es muy parecido a lo que utiliza Leonardo Boff. Claro, uno es Pablo VI y otro un teólogo, entonces ahí hubo como que, ¿no? Ahora en la actualidad, muchas de las cosas que dijo Leonardo Boff, ¿no? Todavía está vivo, ¿no? Le echa muchas porras al Papa Francisco porque el Papa Francisco, otra vez, también parte del cambio, ojo, y también hay muchos católicos que no están contentos con eso, del cambio de ser iglesia, ¿no? Y de entender la acción de Jesús en nuestros días del Papa Francisco, no recala bien en algunos teólogos tradicionales que están acostumbrados a una teología desde Europa, desde Occidente, no desde Latinoamérica. El Papa trae varias cosas de formas diferentes de ver y de ser iglesia desde una realidad latinoamericana, ¿no? Y entonces hay varias cosas como que chocan y hay gente que de verdad, y estoy hablando gente en pensadores, teólogos, cardenales, ¿no? Que cuestionan, ¿no? Como mencionaba el Dimitrio, ¿cómo se llama? No, Petri, ¿cómo se llama? ¿Quién? El señor que mencionaba en el tema pasado, ¿cómo se llama? Petri, bueno, no me acuerdo, pero también dice unas cosas y luego como que dice que está en contra de algunas cosas de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Quién sería? No recuerdo. Petri, sí. Tiene algunas cosas que está a favor de la Iglesia y otras en contra, ¿cómo se llama? Yo dije algo que estaba en contra de él. A mí me gusta lo que dice él. Dije alguna cosa que se me hizo rara. La vez pasada sí. Bueno, no dijo usted, sino que supuestamente hay cosas que él no está como de acuerdo. Sí. No recuerdo. No, lo que yo entendí fue de que él fue uno de los que dice una cosa y el otro libro que tú mencionaste dice otra, o sea que no coinciden con lo que uno y otro. Sí. Son como 3 libros que mencionaste, ¿se acuerdas? Sí. 3 corrientes de teología que ellos la mencionan en sus libros, Sí. que no coinciden. Por eso si Jesús era 100% humano o en Sí. eso se refiere, a lo mejor se refiere. Sí.
Sí, algo así. Pues que hay diferentes tipos de personajes, ¿verdad? Que funcionan en la historia. Sí. Sí, y luego me parece que otra vez, entre más agregamos contenido, ¿no? Más puede tener la cuestión de, bueno, ¿dónde está? ¿No? Y una de las preguntas que, sobre todo cuando vamos comenzando, que suceden es, pues entonces, ¿con cuál me voy? O hay gente que dice, ¿qué dice la iglesia? ¿No? Como decir, como si la iglesia tiene una postura, como, esto dice este teólogo, ¿qué dice la iglesia? Y es lo que yo quiero que entienda otra vez, lo que yo decía la otra vez de, esta es una realidad que puede ser vista desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Y aunque estas dos realidades parecen medio opuestas o contradecirse, en realidad cuando ya dejas que pase el tiempo, ves que en realidad se complementan, que son dos maneras diferentes, puntos de vista de ver la misma realidad. ¿Sí? Ahora, sí, eso lo expliqué. Otra cosa que también es, pero sí también hay cosas que están bien desviadas y que desde donde las veas es una herejía, que es una desviación. No, es una herejía, es una desviación. Pero sí, entre más avanzamos es como que, bueno, sale. La iglesia suspendió por un tiempo a Leonardo Boff, lo silenció, le dijo, no escribas, espérate, eso no está bien, te estás yendo por la parte humana, por el Jesús terrenal, por un Jesús así como que revolucionario. ¿Sí? Porque el que inició eso fue Lefebvre, ¿no? Pues Lefebvre inició un desacuerdo con la cuestión litúrgica de manera esencial con Vaticano II. Él se quiso quedar con el rito tridentino, ¿no? Y jaló una parte de la iglesia, pero no sé qué otra cosa más concreta, fuera de la parte litúrgica en cuestión con la lengua vernácula utilizada en los ritos litúrgicos, no recuerdo, puedo investigar si hubo alguna otra cosa. El impulsor de la teoría de la liberación, ¿no? Lefebvre de la teología de la liberación, necesito rascarle ahí. A mí me parece que nace más en Latinoamérica y esta es Francia. Pero igual me parece que en Francia hubo un tiempo, no sé si a finales del siglo XX, no, XIX, finales del siglo XIX, que la cuestión de obrera en Francia hace como que empiece a surgir un pensamiento también en esa línea. Investigo, no me acuerdo exactamente para ser honesto. Pero si hay algo por ahí, puede ser, sí. Pero no sé si sea Lefebvre, honestamente. Investigo. José Juan, la iglesia tiene, en sí tiene sus propias interpretaciones teológicas, pero hay teología protestante, es decir, que está en contra, o sea, que los teólogos que no comparten lo que dice la Iglesia Católica la rechazan de alguna manera, o escriben diferente, teológicamente escriben diferentes cosas o con relación a lo que... Sí, mira, ¿qué creo que hay? Creo que hay gente bien intencionada tratando de explicar desde su realidad diferentes cosas. Luego algunas de estas cosas, por los puntos que mencionaba ahorita al final, ¿sí? Hay gente que se va por un extremo. Y siempre que... Exacto, con la cuestión de la Trinidad o con la cuestión del Jesús divino o glorificado y el Jesús terreno, ¿no? Y la acción de Jesús terreno y la acción de Jesús divino glorificado. Y que se puede disparar para un lado y para otro y que podamos tener dos posturas, ¿no? La iglesia tiende, en mi experiencia, a guardar el punto medio. Tiende a ser más conservadora y tradicional que abierta y liberal. Y algunos puede ser, sobre todo aquellos que están como jalando, que no siempre es malo, ojo. Y yo honestamente, yo estoy pensando después de yo mismo darle vuelta y de leer uno y leer otro y leer otro. Y le explico por qué. Porque lo que a lo mejor era vetado hace 50 años, hoy es teología de nuestros días, se estudia en los seminarios. Se descubrió que había una cosa o varias cosas buenas en lo que estaba diciendo tal persona. No sé si tiene sentido, pero en su momento era tan revolucionario, ¿no? Que era como que, espérate, ahora cobra sentido totalmente de acuerdo a la realidad y a las cosas que han seguido sucediendo. No sé si tiene. Estoy pensando que los escritos de Conchita de Armida,
que van a hacer la santa, o no sé si ya la hicieron, la van a hacer santa, ¿no? De los misioneros del Espíritu Santo. Su espiritualidad, hace 60, 70, 80 años atrás, ¿sí? Lo que escribió era como que, eso como que no está conforme a la cuestión, y ha pasado con varios santos y teólogos de la historia de la iglesia, que su pensamiento se adelanta a la época. Y entonces para la gente que está cuidando en la época, la ortodoxia, le parece que es loco y fuera de. 50 o 70 años más tarde te das cuenta que no, realmente iba bien. Pongo otro ejemplo. Existe este cardenal que en paz descanse que se llama Yves Congar, un francés, que desde el Vaticano II, 60, 70, empezó a hablar sobre clericalismo como algo negativo, ¿sí? Como algo negativo, y la importancia de los laicos en la vida de la iglesia. Otra vez, en su tiempo, en una iglesia muy jerárquica, muy clerical, hubo quien dijo, shh, cállese, cálmese. No es así. ¿Por qué? De alguna manera hacía ruido a la manera de entender y ser iglesia de ese momento. Hacia a la parte final de su vida, el cardenal Yves Congar, maravilloso su pensamiento, ¿no? Sobre el laicado. Después de que los mismos papas reflexionan y van llegando a las conclusiones que él llegó, aunque parezca loco esto, es como que esa gente se adelanta. Entonces, 20 años más tarde alguien empieza a escribir cosas que él había dicho. 30 años más tarde, entonces, en 1994, me parece, Juan Pablo II no solamente rehabilita su teología, le hace cardenal, era obispo. Le hace cardenal en honor a que en realidad él estaba en la razón. Hoy, muchas de las cosas que se habla a nivel eclesial es el rol de los laicos. Cuando alguien hablaba de eso hace 70 años era como que... Sí, digo, otra vez, pre-Vaticano II, olvídate de esto, olvídate de esta clase. Olvídense de ustedes subiéndose al altar, agarrando al Señor, los que son ministros extraordinarios de la comunión. O leyendo, o este tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, había gente que preveía eso hace 50 años, o 70 años, ¿no? 60 años más o menos, y que dijeron, no, estás mal. Pero que 30 años más tarde fue como que no. Lo que él pensó es lo que la iglesia debe estar procesando o haciendo, realizando. Entonces, así ha pasado, no con todo, ojo, también no con todo, pero con muchas personas y muchas situaciones o pensamientos, ha pasado que cuando surgen, ¿sí? La iglesia los para, ¿no? Más paralizado, porque la iglesia es así como... Otra vez, esta cuestión de las manifestaciones nuevas, la misma renovación carismática como tal, como movimiento, al principio, no fue aceptada, no la dejaban. De hecho, todavía hay parroquias que no. Todavía hay parroquias que no, hay diócesis que no. Había lugares donde el párroco corría a la gente literalmente, o el obispo suspendía. Había un cura que se había hecho carismático, lo corría de su diócesis, ¿no? Ahora es el movimiento más grande de católicos en los Estados Unidos, más del 50% de todos los movimientos, cursillos, estoy pensando movimiento familiar, todos los demás que han surgido en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Entre todos ellos hacen como un 47%, el 52, 53% es renovación, ¿no? Y no estoy hablando que nada más los números, habla de la acción de la renovación que en un tiempo fue rechazada, un rol muy profético, muy nuevo, se hablaba de carismas y no era algo muy común. Entonces, estas cosas van... Sí, hubo hasta... Bueno, leí un artículo que el principio la renovación era comparada con... no se puede decir con evangélicos o algo así como la corriente evangélica. Sí. La razón de cómo hacían sus ritos. Más la parte pentecostal. La evangélica de alguna manera, pero más la pentecostal protestante. Protestantes. ¿Sí? Entonces, sí, te digo, y es como que
Ahora hablamos que la iglesia es más pentecostal que los pentecostales, ¿no? Es decir, nosotros nacimos en Pentecostés. El Espíritu Santo actúa en la iglesia desde siempre. O sea, ese es el principio. Nomás que habíamos dejado de hablar de eso, ¿no? Pero en ninguna de las situaciones, por ejemplo, en ninguna de las situaciones la iglesia o los teólogos marcan Jesús de aquí para acá es humano y de aquí para acá es divino. O sea, ninguno divide. O sea que no se Sí, marca. Okay. no se marca. Puedes estudiar como la parte humana de Jesús, donde la encontramos, pero no es como que para el estudio lo estoy separando, pero el punto teológico no puede suceder de esa manera, ¿no? Otra vez digo, por eso que estamos hablando es, porque la pregunta que es como que, bueno, ¿qué dice la iglesia? La iglesia dice esto, y la iglesia, otra vez yo le digo, tiende a ser muy, si hay una aparición de una virgen, o una virgen que está llorando, la iglesia no declara eso válido a la primera. No, se hace un estudio, ¿no? Súper largo y minucioso. Es un proceso muy largo. Es un proceso. Para darle validez a la aparición, ojo. Para decir, es una aparición auténtica de María. O sea, ha habido 1500 apariciones y auténticas reconocidas por la iglesia y como unas, no lo sé, 8, 10. Cuando mucho de las 1500 o más que hay reportadas en el Vaticano de... Entonces la iglesia es así y te digo, a ratos, digo, el Papa Juan Pablo II, ¿no? En uno de sus discursos y en uno de sus actos públicos pidió perdón por los errores de la iglesia cuando el Renacimiento y el modernismo y dijo, nos equivocamos, ¿no? Perdón por, no sé, esa persecución que se dio sobre los nuevos descubrimientos y que parecía que chocaban con la teología que habíamos entendido de la creación, por ejemplo, ¿no? En su momento la iglesia, estoy pensando algunos que empezaron a decir que no, la tierra no es así, etcétera, ¿no? Que les vetó, les excomulgó, Juan Pablo II pidió perdón porque la iglesia es así, o sea, no, y otra vez yo encuentro, y a lo mejor es porque ya estoy viejito, a lo mejor cuando era más chavo pensaba que era loco eso, pero que esta actitud le viene bien a la iglesia, que esta actitud de ir con calma, de no dar por hecho todo lo que aparece. ¿Sí? Porque si entonces todo lo nuevo le da entrada de una, vamos a caer en desviaciones también bien locas. No lo sé. Es mi propia manera de procesar esto, le estoy diciendo, ¿no? Hablando de eso, mi cuñada, que está leyendo la Biblia, según ella dice que en México están diciendo que ahorita la aparición de Juan Diego a la Virgen, o sea, de la Virgen a Juan Diego no existió supuestamente porque nunca encontraron el cuerpo de Juan Diego y nunca encontraron pruebas y no sé qué, pero existe la tilma. Entonces le digo a ella cómo está la tilma de la aparición de la Virgen en México. O sea, sí, hay un grupo, no es nuevo, hay un grupo así medio agnóstico en contra de esto, que está detrás de estas declaraciones y le mueven por ahí y lo corren y digo, y ahora con las redes sociales pues es más fácil como difundir alguna cosa y hasta decir que el obispo tal dijo y a veces no dijo, etcétera, los fake news, ¿no? lo relacionan con la política. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay un estudio y el encargado se llama, ¿cómo se llama el padre? Se me olvidó el nombre del padre, que es de hecho el canónigo, el encargado de la basílica, tiene estudios sobre, otra vez, mira, para que la iglesia declare santo a una persona, ¿no? Pues primero tiene que descubrir que esa persona existió realmente. Entonces, cuando la iglesia declara santo al beato Juan Diego, ya se hicieron todas las investigaciones posibles sobre su vida y todo eso. Ahora, hay gente que sigue cuestionando, por supuesto, y seguirá cuestionando, ¿no?
pero hay varios documentos y es súper interesante. Ya son investigaciones muy profundas, ¿no? Acerca de, con documentos, con una serie de cosas. Otra vez no estamos hablando de ayer. No hay cosas como, porque luego ese es el problema también. Queremos hacer investigación como investigamos hoy. Y tenemos que hacer conclusiones desde lo que tenemos. Y desde cómo se entendía y cómo se informaba y cómo se documentaban las cosas en ese tiempo. Te digo, muchas conclusiones que nosotros hacemos, ¿sí?, sobre cuestiones pasadas, queriendo utilizar los criterios actuales, no le hacen justicia al hecho. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Porque es como que yo quiero que no hay una selfie de San Juan Diego. No, pues no hay. Pues de hecho decían en México que la gente se petateaba, pues porque era que se morían y la envolvían en el petate y la quemaban. Por eso era la palabra petatear, porque las quemaban en el petate. O sea, Sí. No, y si es una investigación súper minuciosa otra vez. La iglesia no declara un santo. Y te digo por los procesos. Y cuando es declarado santo es hacia finales del siglo XX. Ya había un montón de cosas. O sea, tuvieron que abrir archivos y cosas, investigaciones, ¿no? Un montón de cosas para... No, ahora está la tilma que ya ahí estamos hablando de una acción milagrosa de Dios, las imágenes de los ojos, etcétera, ¿no? Pero igual al final del día, lo que yo decía, al final del día, la revelación o la manifestación de Dios requiere de la fe. Hay gente que no parte de la fe y no quiere, no, esta parte que yo decía de agnóstico es, puede ser que sí, pero pues no lo puedo comprobar desde mis principios, desde mis patrones actuales, desde mis esquemas filosófico-teológicos actuales, no acomoda eso. Pues no, porque tienes que acomodar. Parte de interpretar la Biblia es acomodarme al contexto histórico. Entrar en cómo pensaban, qué hacían, cómo se desarrollaban. Si no, no voy a entender nada. Si yo quiero aplicar, escúchame bien, esto es terrible para cualquier situación, incluso actual. Si yo quiero aplicar solamente mis principios y mis esquemas mentales a todas las realidades, y desde ahí hacer un juicio, estoy equivocado. No, parte de las grandes equivocaciones, de hecho, en el mundo actual, ¿no?, es que yo quiero juzgar cómo funciona el Medio Oriente desde mi mentalidad occidental, o el Occidente desde el Oriente, ¿no? O los Estados Unidos, o los mexicanos, ¿no?, desde México a los gringos, y los gringos a los mexicanos, y caemos en puros así como prejuicios sociales muchas veces, porque no somos capaces de meternos en la realidad, y desde esa realidad tratar de entender, ¿no?, ¿qué es lo que está pasando, lo que es? Bueno, nos alargamos con las preguntas. Vamos a terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Si le paramos ahí, por favor.